Nos dice, vive siguiendo a Dios. Vamos a leer la cita bíblica, ya, en Deuteronomio del 17 del 14 al 15. Dice la palabra de Dios: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, tomes posesión de ella y la habites y digas: pondré por rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Amén. Vamos a recordar lo que estamos llevando en esta enseñanza. Nos habla del pueblo de Israel. ¿Recuerdan? El pueblo de Israel era un pueblo que fue escogido por Dios. Y Dios lo escogió para ser su Dios, su rey. Pero ¿qué pasó? Recordemos qué había hecho Dios por ellos. Dios los había rescatado. Con la sangre del cordero, ellos pudieron ser libres de toda esclavitud. Ellos pasaron a través del Mar Rojo porque Dios así lo permitió. Y cuando estuvieron en el desierto, Dios los protegió. Dios les dio comida, les dio maná, les dio las codornices. Sus vestimentas no se acabaron, dice la palabra. Y aún Dios les estaba prometiendo esa tierra de Canaán, un lugar que Dios había preparado, ya estaba construido para que ellos llegaran y la tomaran. Pero ¿qué pasó? Dijo Dios que en algún momento ellos iban a pedir un rey. ¿Acaso Dios no era suficiente rey para ellos? Entonces, ellos pedirían un rey como las demás naciones. Como las demás naciones, los otros pueblos tienen un rey que les ordena, que dirige muchas cosas, pero que es físico y es aparente. Nosotros también queremos. Esto era su incredulidad. ¿Por qué? Porque ellos despreciaron a Dios. No les era suficiente Dios, que los protegió durante muchos años. Y ellos querían ser como las otras naciones. Pero ¿por qué estamos entendiendo esto el día de hoy? Muchas veces, por el pecado con el que nacemos, ¿no? Buscamos más seguir las cosas del mundo y ya no queremos a Dios como nuestro rey. Si yo voy al culto, a veces estoy más en otras cosas. Si la palabra de Dios me dice no tengo que pelear, y yo digo no, pero yo quiero hacer lo que yo quiero. Y queremos gobernar nuestras vidas, dejando de lado la palabra que Dios nos ha dado. Ya no queremos escuchar la palabra porque, no puedo mentir, Dios no le gusta y yo sí quiero mentir. O yo quiero jugar y no quiero ir al culto, entonces ya mejor ya no quiero. Entonces, esa naturaleza de incredulidad, de pecado, que quedó sembrada en nuestro corazón, hace querer despreciar a Dios en nuestra vida. Pero ¿qué pasa si yo vivo despreciando a Dios? Entonces voy a perder esa identidad, ¿no? Voy a vivir sin la identidad de ser un hijo de Dios. Si como hijo de Dios yo debía vivir feliz, entonces ahora voy a vivir pero en problemas, porque no tendré ese socorro que es a Dios. Ya no lo voy a ver, buscaré mi fuerza. Entonces, tengamos cuidado, remanentes, que no menospreciemos a Dios, sino que debemos tener control de nuestra vida. Ahora, frente a todo esto, Dios les dijo que si ustedes llegan a querer un rey como las demás naciones, tiene que ser un rey que yo lo escoja, no que ustedes, conforme a lo que ven del mundo, lo escojan, no. Tiene que ser un rey que siga la voluntad de Dios. Entonces, el rey tenía que ser elegido por Dios. ¿Y qué debía cumplir este rey? Él no podía ser un rey como las demás naciones, ya lo hemos visto, sino que este rey
tenía que tener mucha fe en la promesa de Dios, que Él enviaría al Cristo para liberar a su pueblo de la opresión del pecado y de la muerte. No solamente eso, sino que este rey tenía que ser como Dios quiere, siguiendo su palabra. Dice temeroso de su palabra, no tomar la palabra de cualquier manera, sino entenderla y seguirla. ¿Qué más tenía que hacer? Este rey no tenía que querer pecar. Muchas veces las personas planifican el pecado, ¿verdad? Dicen, no, voy a mentir, voy a decir que sí he hecho mi tarea, pero se me ha perdido. O voy a decirle a mi mamá que estoy enfermo para no ir al culto. Entonces, estás planificando pecar, estás planificando la mentira, estás planificando muchas otras cosas. Entonces, este rey no tenía que caer en este engaño. ¿Qué más tenía que hacer? Tenía que confiar en Dios con todo su corazón y que más que ver las riquezas, que eran un respaldo, él tenía que confiar en que a pesar de todo, Dios los guardaría. Muchas veces las personas piensan que por tener mucho dinero van a vivir tranquilas o van a vivir bien. Eso es lo que nos enseña el mundo. Pero lo que nos enseña Dios es que con Él ya lo tenemos todo y que Él ya tiene un plan perfecto. ¿Y qué tenía que hacer este rey? Tenía que leer la palabra y guardar la palabra en su corazón para también compartirla con su pueblo. Entonces, remanentes, ¿ustedes creen que existiría algún rey que cumpla todas estas cosas? Habían reyes que fueron nombrados los mejores reyes, pero hasta ellos también pecaron. David, el rey Salomón, no pudieron frente al pecado y también cayeron, aunque fueron agradables a Dios en algún momento. Pero por ser humanos, por ser personas, entonces ellos terminaron cayendo en este pecado. Pero entonces, remanentes, ¿no habría nadie que pudiera cumplir con esto? Vamos a ver. Hubo alguien, solo Jesucristo, quien vino, quien Dios mismo se volvió hombre. Él vino a la tierra como un ser humano. Él padeció y murió en la cruz por todos nosotros. Y Él resucitó cumpliendo la obra que había sido encomendada. Entonces vamos a repasar lo que habíamos dicho, ¿verdad? ¿Qué tenía que hacer un verdadero rey? Tenía que tener la promesa de Dios, que tenía que tener fe en esa promesa de Dios. Él era la promesa, entonces sí lo cumplió. Tenía que querer ser como Dios desea, también lo cumplió de principio a fin. Tenía que ser temeroso de su palabra. Él hizo cumplir la palabra. Él fue quien proclamó esta palabra también en cada lugar que fue. Y él también no cayó en pecado, aunque Satanás también lo tentó. Y él confiaba plenamente en que Dios estaba cumpliendo su plan y que Él es su respaldo. Y él también leía y guardaba las escrituras desde toda su vida. Entonces, solamente hubo un rey que pudo cumplir todo esto. Y ese rey es Cristo. Ahora, remanentes, si nosotros confiamos en Cristo como nuestro verdadero rey, que Él ya deshizo toda obra de Satanás, entonces debemos ponerlo en primer lugar. ¿Debería gobernar yo mi vida? No, ¿verdad? Lo que debería hacer es tener a Cristo gobernando, dirigiendo mi vida, para que en cada momento ya no pequemos. ¿Qué debo de hacer? Entonces, tú, remanente, cada uno de nosotros, dejemos que Cristo sea nuestro verdadero Rey. Vivamos ya no siguiendo las cosas del mundo que llevan al pecado,
sino vivamos siguiendo a Cristo. Cada día crezcamos con la palabra, pero ¿cómo podemos crecer con la palabra? Podemos crecer cada vez que leemos la palabra, cada vez que oramos con la palabra, cada vez que meditamos en ella. ¿Y qué más tengo que hacer ahora? Entonces debemos dejar de planear el pecado. Si antes decía, oh, ya no quiero hacer mi tarea, voy a decir que estoy enfermo, y eso era una mentira, entonces ya no lo voy a hacer. Por amor a Cristo, quien nos salvó y que Él dirija mi vida. Ahora en adelante debemos compartir esta gran noticia a todos los que conocemos y proclamar que así como Él es nuestro verdadero Rey, que dirija nuestra vida y también dirija la vida de los demás amigos y amigas que tenemos, para que su vida no sea dirigida por las cosas del mundo, para caer en pecado y en fracaso, sino para que sean dirigidas por Dios. Muy bien, remanentes. Entonces, eso ha sido la clase del día de hoy. Vamos a orar a nuestro Dios para terminar el día de hoy. Señor, te damos gracias el día de hoy porque tú eres nuestro verdadero Rey. Y ahora, como dueño de nuestra vida, que nosotros vivamos siguiendo a Dios, que ya no vivamos conforme al deseo del mundo que nos lleva a pecar, sino que dejemos nuestra vida al control de tus manos. Oramos para ser guiados por ti, para que podamos leer y guardar tu palabra en todo momento, así como los reyes lo hacían. Oramos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.